10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos con Jesús. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pido disculpas porque estoy un poco afónico hoy, pero como la oración tenemos que hacerla todos los días, le vamos a poner muchas ganas para hacerla bien. Y hoy vamos a hablar justamente de las cosas que no están tan bien. Cuando vemos algo que hay que corregir, vamos a hablar de la corrección fraterna. Dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, que leeremos en la misa del día de hoy: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Es impresionante la presencia de la corrección en la vida de Jesús. Él mismo corrige a sus discípulos en distintas ocasiones, según nos muestran los evangelios. Les amonesta ante el brote de envidia que manifiesta al ver que uno expulsaba demonios en su nombre, por ejemplo. O reprende a Pedro con firmeza por su modo de pensar, que no es el modo de Dios, sino el modo de los hombres. O también encausa la ambición desordenada de Santiago y de Juan, cuando quieren sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino de los cielos. Él les propone primero, saben que eso no lo puedo dar yo y tendrán que beber antes el mismo vino que yo he de beber. Son como correcciones súper concretas y el Señor les dice con claridad. A partir de la enseñanza y del ejemplo de Jesús, la corrección fraterna ha pasado a ser como una tradición de nuestra familia cristiana y está vivida desde los mismos inicios de la Iglesia, y siempre la hemos visto como una obligación de amor y de justicia al mismo tiempo. Podemos encontrar, por ejemplo, entre los consejos de San Pablo a los cristianos de Corinto, ese exhórtense mutuamente. Y hay numerosos pasajes en el Nuevo Testamento que testimonian ese desvelo que tenían los pastores de la Iglesia al corregir los abusos que se estaban infiltrando en algunas de esas primeras comunidades cristianas. San Ambrosio, por ejemplo, que es testigo ocular de la práctica de la corrección fraterna, escribe en el siglo IV: si descubres algún defecto en el amigo, corrígelo en secreto. Las correcciones en efecto hacen bien y son de más provecho que una amistad muda. Y si el amigo se siente ofendido, corrígelo igualmente. Insiste sin temor, aunque el sabor amargo de la corrección le disguste. Está escrito en el libro de los Proverbios: las heridas de un amigo son más tolerables que los besos de los aduladores. Y también, en este mismo sentido, San Agustín advierte sobre la grave falta que supone omitir esa ayuda al prójimo. Peor eres tú callando que él faltando. Consideremos también la primera lectura del día de hoy, porque nos da algunos tips buenos para ver cómo deberían ser esas correcciones. Se trata de una profecía del profeta Ezequiel y es bastante clara porque le va dando los puntos que tiene que fijarse el profeta. Así dice el Señor, comienza el texto: a ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Es interesante esta primera parte porque te he puesto de atalaya. Eso quiere decir que es el guardia. El guardia de la ciudad es el que está viendo cuando se acerca el enemigo. Y su papel es de avisar a la gente cuando efectivamente haya un peligro inminente. Esto es claro también en la corrección. La corrección se tiene que hacer cuando el peligro es inminente, no en todas las ocasiones. Si cualquier cosa que ve el tipo que está en la atalaya, el guardia, que es algo un poco raro, da una voz de alarma, hace que todo el mundo se ponga nervioso. Cuando salen y constatan que no se trata de algo real, entonces va perdiendo fuerza esa corrección. Es el Pedrito con el lobo. Por el contrario, si es que el atalaya, si el guardia no avisa cuando realmente el problema está ya en el sitio, les terminan conquistando la ciudad. El atalaya o el guardia tiene que hacer esa corrección, o tiene que dar ese grito, o tiene que dar la alarma en el momento preciso. Y nosotros también tenemos que hacer eso cuando corregimos.
no hacerlo siempre, sino cuando sea el momento preciso. Y para eso hay que pedir un poco de luz al Señor. A veces los chicos jóvenes se quejan de que sus madres se ponen en el modo corrección y que están corrigiendo todo, ¿no? No es que no te has despertado temprano, no es que no te estás conectando temprano a hacer los deberes, o no sé si estás jugando, o corrección, una cosa detrás de otra, a veces eso pierde eficacia. Y tenemos que darnos cuenta que así no actuamos como este guardia, este puesto de atalaya que nos dice el profeta Ezequiel, sino que vamos haciendo cosas que tal vez no tiene tanto sentido. Es importante corregir, es importante vivir la corrección fraterna, es parte de nuestra esencia como cristianos, pero tenemos que saber cuándo se hace la corrección fraterna y cómo se hace. Recuerdo que hace muchísimos años estaba trabajando en una empresa que tenía una costumbre que se llamaba el comentario troll. Eso consistía en que cuando entrabas en la empresa te daban unas clases de capacitación donde te decían cómo era lo que se vivía en esa empresa, y este comentario troll, cuando alguien se te acercaba y te decía, oye, que te quiero hacer un comentario troll, te decía en qué podías mejorar en tu trabajo. La idea de fondo es como si se te acerca una persona y te diga, oye, yo te estimo mucho, pero por el bien de la empresa te tengo que decir estas cosas para que mejores. Muy bien, me pareció fabulosa la idea, pero lo que no me dijeron es que el comentario troll te hacían delante de todo el mundo. Entonces, claro, a veces cuando alguien se molestaba con otro, le decía, te tengo que hacer un comentario troll, y le soltaba una retahíla de cosas que eran durísimas. Y bueno, esa no es la forma de actuar cristiana, porque efectivamente nos tenemos que decir las cosas que tenemos que mejorar, por supuesto, pero siguiendo las recomendaciones del Señor. Busca un momento a solas, reza primero sobre lo que tienes que corregir y luego decirla con cariño a solas, sin dejar nunca herido a nadie, porque hay que aprender a corregir por amor, porque la corrección fraterna nace de la caridad, que es virtud teologal por la que amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice el catecismo. Y hacer la caridad el vínculo de la perfección y la forma de todas las virtudes, el ejercicio de la corrección fraterna es realmente fuente de santidad en quien la hace y en quien la recibe. Por eso es una ocasión buenísima para pensar, a ver, ¿cómo corrijo? ¿Cuándo corrijo? ¿Qué tengo que hacer para corregir mejor? Para no dejarme llevar por la ira, para corregir en el momento oportuno, porque a veces no es el momento oportuno. Contaban de un señor que va a tomar un tren y en la estación del tren se encuentra con una escena un poco llamativa donde dos niños empiezan a hacer mucho ruido y tal, y el padre no hace nada. Entonces se acerca este señor después de mucho tiempo y le dice al padre que no corrige a sus hijos, ¿por qué no les dice algo, no? Y el padre le dice a él, es que me acaban de comunicar que mi mujer ha muerto, que es la madre de estos chicos, y no sé decirles nada. Bueno, imposible de saber el momento, pero esta idea nos puede servir un poco de que hay que saber ponerse en los zapatos del otro, porque hay ocasiones en que no es conveniente una corrección, porque deja herida, porque no estamos imposible conectar con todos los medios sobrenaturales. Hay que saber el momento apropiado, y para eso pedirle prudencia al Espíritu Santo. Él es el que nos da esa claridad de cómo tenemos que actuar. Es precioso también el salmo que vamos a leer en la misa el día de hoy. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Y me parece que entra perfecto en lo que estamos hablando, porque ojalá escuches la voz del Señor y no te dediques a corregir con firmeza extrema sin que sea necesario, o que no seas débil, sino que realmente le escuches al Señor que está diciendo cuándo corregir. Y la segunda parte es chéverísima, no endurezcáis vuestro corazón. Y eso quiere decir que también cuando nos corrijan, ojalá no endurezcamos el corazón. Cuando nos corrijan es importantísimo también abrirnos y aceptar esa corrección, aunque arda, aunque duela. Yo me imagino a la Virgen María, ¿cuántas veces habrá ella con delicadeza extrema corregido a sus vecinas, a sus primas, a los mismos apóstoles? A veces los apóstoles ni siquiera se habrán sentido corregidos por esa
delicadeza extrema de la Virgen, pero la Virgen no habrá dejado de decir las cosas que tenía que decir. Vamos a acudir a ella para pedirle que nos dé esa misma prudencia, esa misma delicadeza suya, para poder llevar a todas estas almas que tenemos entre manos al cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.